Continuamos revisando algunos conceptos fundamentales para la hermenéutica, que son importantísimos para la sana interpretación de la Biblia. Otro de los conceptos importantes es la redención y la historia humana. La redención y la historia humana. La Biblia nos muestra la historia de la redención. La Biblia nos muestra el ciclo de creación, caída, restauración en Cristo y glorificación en el cielo. Y eso lo encuentro en todas las escrituras. Otro concepto importante en la hermenéutica es que toda la escritura es inspirada. Toda la Biblia es inspirada. Cada palabra, cada oración y su estructura gramatical es parte de la inspiración del mensaje. No hay otra manera de determinar el significado del mensaje. Debo tener en cuenta la oración, debo tener en cuenta la gramática, la estructura gramatical de cada pasaje, porque en todo eso el Espíritu Santo guió a los escritores para que nos dieran un mensaje claro. Y no puedo seleccionar y decir, este pasaje es inspirado y este no. Hoy día la teología liberal nos lleva a descartar algunos pasajes de la Biblia como inspirados y más bien los toman como fábulas, como leyendas. Pero si es así, entonces puedo descartar toda la Biblia. ¿Cómo sé yo qué pasajes son inspirados y cuáles no? ¿Y qué confianza podré tener en un libro que no es correcto, en un libro donde voy a encontrar partes erradas, erróneas? Así que algo muy importantísimo para el intérprete bíblico es partir de la idea, de la premisa, de la convicción que toda la escritura, en todas sus partes, en todos sus pasajes, es inspirada por Dios. Otro concepto, otra palabra importantísima a la hora de interpretar la Biblia es la palabra justa. Justa. La interpretación bíblica debe ser justa con la gramática y debe ser justa con el contexto bíblico. Añadir y quitar algo de la escritura es condenado por Dios y los intérpretes podemos correr el riesgo de añadir o quitar lo que no nos guste. Otro concepto importantísimo a la hora de interpretar las escrituras es la interpretación literal, lo que se llama en latín sensus literalis, interpretación literal. Algunas personas se confunden con este término literal y ellos piensan que si vamos a ir a Apocalipsis hay que interpretarlo textualmente y entonces cuando habla de dragones, literalmente debo creer que es que existen los dragones. No. Literal significa de acuerdo a su literatura. Debo interpretar la Biblia de acuerdo a su literatura, de acuerdo a su género. Y en la Biblia aparecen varios géneros literarios. Y la mayoría de los problemas a la hora de la interpretación bíblica se relacionan con el no reconocer el género literario en el cual está escrito un pasaje. Así que en la Biblia voy a encontrar historias, poemas, proverbios, leyes, prosa didáctica, parábolas, entre otros. Y un proverbio es muy diferente a una ley. Una hipérbole no se puede aplicar de manera directa. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti. Si lo interpretáramos textualmente de manera directa, bueno, la mayoría de los cristianos fuéramos al menos tuertos. Así que la Biblia se interpreta de acuerdo a su literatura. En la Biblia hay parábolas. Las parábolas se interpretan de acuerdo a las parábolas. Hay un lenguaje apocalíptico o profético. Se interpreta conforme a este lenguaje. Otro concepto importantísimo, que más que un concepto debe ser una vivencia, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Para creer la Biblia,
Hay que estar llenado e iluminado por el Espíritu Santo, porque las cosas espirituales no se entienden si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso, una de las primeras cosas que debemos hacer como intérpretes es suplicar a Dios la llenura del Espíritu Santo, de manera que podamos entender su mensaje, que Él nos lleve a comprenderlo, a vivirlo. Otro concepto importantísimo a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras es el múltiple testimonio. Múltiple testimonio. La verdad bíblica es verificada, corroborada, comprobada por el testimonio de dos o más testigos. Como dice Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, o 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Esto significa que ninguna doctrina bíblica estará basada en un solo pasaje o en un solo versículo. Repito, ninguna doctrina bíblica estará basada en un solo pasaje o en un solo versículo. Los profetas testifican sobre la ley y la ley afirma a los profetas. Las epístolas confirman las enseñanzas de los evangelios. Hay varios testigos. Cuidado con llegar a conclusiones doctrinales novedosas basadas en un solo pasaje, porque puede ser un error terrible. Otro concepto, otra palabra importantísima para la hermenéutica es orgánico. Orgánico. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es verdadera en todas sus partes. Es un órgano inspirado por Dios. Y el Espíritu Santo inspiró absolutamente todo. Es un solo escrito. La Biblia es una totalidad. La Biblia es una unidad que no puede ser rota. Cuidado con estar dividiendo, estar fraccionando la Biblia. La Biblia tiene una sola línea de revelación que progresivamente va interpretándose. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Para llegar a una correcta interpretación de la Biblia necesitamos sopesar esa interpretación con toda la Biblia, sopesarla con toda ella, y si pasa la prueba, entonces efectivamente es una doctrina bíblica. Otro concepto fundamental para la hermenéutica es aquella frase latina verbum Dei. Verbum Dei, es decir, la interpretación de la palabra es confirmada por la palabra escrita. Debemos tener cuidado con las interpretaciones que no están acorde con la totalidad de las Escrituras. Como ya les dije en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Recuerden esto: si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, entonces no es bíblico.